corazón de la filosofía y la metodología Montessori, pero también vamos a hablar de educación cósmica, que es la columna vertebral del método y la filosofía Montessori. Así Eso. que son dos temas gigantes eh, que hay que ir profundizando siempre, porque ahí lo vamos a abordar de distintos ángulos con la EVE y se van a dar cuenta que educación para la paz no es solo ausencia de guerra. O Exactamente. como los papás piensan que educamos para la paz, entonces hay ausencia de conflicto. No, 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 no. Seguramente nos va a explicar con lujo de detalles nuestra querida Evelyn cómo tomamos el conflicto como materia prima para educar para la paz. Tal cual. Tal cual, ¿cierto? Sí, oye, ya, ahí están llegando, ya estamos conectadas también por Facebook y estamos conectadas por el seminario web de Zoom. Así que ya tenemos los dos lados funcionando, estamos full esperando a las 7 de la tarde en punto, o sea, en 12 minutitos ya vamos a iniciar este segundo seminario con la Patti, muy bonito de este ciclo de webinar de Montessori sin Fronteras, porque nosotros lo que queremos es democratizar el acceso a la educación y no siempre se tiene el acceso inmediato, ¿cierto? Los recursos para poder participar de una formación completa de guías Montessori, ¿verdad? A pesar de que Montessori sin fronteras, si tú quieres, tú puedes, ¿cierto? Siempre todo es conversable porque además recordarle que los asistentes de los seminarios tienen un 30% de beca, porque podemos, aún podemos, se están llenando ya los cupos, entonces hasta el 18 de julio, Pati, o hasta agotar los cupos. Quedan algunos cupos por nivel, o sea, de 0 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18. Así que si quieren, ahí la Fran les va a estar enviando los contactos de nosotros para que te puedas comunicar con nosotros. Y siempre el eslogan que nosotros tenemos, ¿cierto, Pati? Que el que quiere, puede. No, no vamos a poner ninguna excusa. Por supuesto, y además, de verdad, estamos terminando un ciclo ahora y los trabajos han sido excelentes, los trabajos finales de propuestas, de reflexiones, de proyectos, de Sí, sueños. sí. Así que a mí me encantó esta vez, bueno, siempre me encantan los trabajos, Mm. pero ¿tú sabes lo que más me gusta, Eve? ¿Eh? Cuando la gente siente que sí se puede, que sí pueden realizar su propio proyecto, su propio emprendimiento, Eso, ayudar a eso, niños, acoger a mamitas, a papitos, para ir guiando, acompañando la crianza. Todo claro. esto son proyectos maravillosos que finalmente nos proponen nuestros estudiantes cuando terminan la formación. Exactamente. Sí, es muy bonito ver también cómo ellos van cumpliendo sus sueños, cómo van también mejorando la calidad de sus trabajos, ¿verdad? Porque independiente de que ellos trabajen en una escuela tradicional, también tienen la posibilidad de imponer nuevas prácticas pedagógicas, filosóficas, es una manera diferente y muy bonita de ver la educación. Nos cambia como, mira, hoy día había un post de Montessori sin Fronteras a través de Instagram y Facebook que decía, me emocionó harto, digamos, nosotros igual siempre los leemos todos, pero en el fondo muchos apuntan a que hay un antes y un después de su Ah, sí, formación. Así que es verdad, muchas veces. sí, muy bonito. Oye, Pati, mira, acá por Facebook nosotros tenemos Ya, que llegó Argentina, Santa Fe, con la Rosana, ¿cierto? Así que súper bien. Llegó nuestra querida Nayeli, ella es una egresada de Montessori Sin Frontera, dice, hola Eve y Pati, saludo desde Hidalgo, México, siempre agradecida de su humildad para compartir. De nada, corazón, gracias a ti también. Y bienvenida a su casa. Nayeli, querida, sí. Sí, tenemos a Susana Telles también de México. Saludos, Susana querida, también besitos para ti. Ángela de Misiones.
Suazo Francis de Honduras llegó Francis. A ver, Perfecto. Yalet, mira qué bonito. Cuba presente, me encanta. Ah, me encanta también a mí. Beatriz, del sur de Chile con frío, dice que está. Elizabeth Uy, desde sí. Puebla, Darling también de Honduras, Fanny Rivera también de Honduras, Vero Estrada de México. Muchas gracias, chiquillas queridas, por estar. Nada, les agradecemos también que en esto de que nosotros queremos democratizar el acceso a la educación, puedan ir compartiendo, le dan compartir ahí a sus diferentes grupos. Eso, como van ahí compartiendo el video para que más gente tenga el acceso también a la información. Así que eso, ¿cómo estuvo tu día, Pati? Muy cansador. Fue un día bonito porque fíjate que vinieron a capacitar los docentes de la Mutual. La Ah, ya. Mutual, yo digo que, bueno, la Mutual, yo creo que en todos los países existen mutuales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando la Mutual propone curso, te da como un termómetro de cómo está el país, ¿no? Mm. Y la formación hoy día era autocuidado docente, que me hizo Ah, mira mucho qué bueno. sentido que finalmente piensan en el autocuidado del docente, pero también hablaban de la neurodivergencia Ya. y de la inclusión y de cómo regular, de cómo anticipar, de cómo acompañar a estos niños. Fue súper bonito. Esta tarde fue bonita, fue enriquecedora. Sí, Ah, mira qué buenísimo. Qué buenísimo. Y sí. también hay una invitación, por lo menos a los colegios en Chile. Yo sé que son formaciones a veces que no tienen costo, ¿o me equivoco? Esta no, hasta no. Ustedes escriben a la mutual. Claro. Y, y yo vi el tema, yo siempre reviso los temas propuestos y me di con este y dije, ah, no, este es imperdible. Qué bueno, sí, de todas Sí, maneras. Muy bueno, siempre es importante que lo hablábamos un poquitito en el seminario pasado, el autocuidado, ¿verdad? ¿Cierto? Siempre nos preocupamos de trabajar para los padres, el autocuidado para los padres, para los niños, para los estudiantes, que es súper bien, pero finalmente el instrumento musical que tiene que estar bien afinado es el mismo docente, ¿verdad? Los docentes, los directores, los coordinadores, en el fondo los directivos, todos tienen que estar ahí bien sí, y coordinaditos. más conocemos y más aprendemos y va a fluir cada vez mejor, cada vez más. Vamos a poder sumar a los papás, saber cómo sumar a los papás de la mejor manera, cómo acompañar al niño, al grupo, en fin. Fue súper interesante. Qué Así bueno. que sí, se lo recomiendo a todos. Hay Bien, que capacitar a los docentes en este tiempo sí. en neurodivergencia más que nunca. Mm, Y bueno, hay que aceptar lo que viene, hay que aceptarlo, hay que formarse y actualizarnos siempre. Si eso. no, para enseñar siempre tenemos que aprender, Sí, hay para un enseñar comentario mejor. lindo, sí, claro, de Gabriela Castro que dice Montessori es maravilloso. Hoy, al igual que siempre, Montessori puede dar respuesta. Oh, se me fue. Ahí está. Puede dar respuesta al aula diversificada. Extraño de creer cuando es un método realizado hasta ya un siglo. Y la educación tradicional se encuentra en la constante tensión de atender las necesidades de nuestro estudiante. Exactamente. O sea, hay que atender la diversidad. La vida es diversa. El mundo es diverso. ¿Ya? Todos somos diferentes en el fondo, ¿cierto? Bueno, para Montessori era diversidad con mayúscula, Mm, era seres únicos, irrepetibles, todos somos distintos y todos tenemos que aprender a ser, a hacer, a convivir para exacto. realmente encontrar el bienestar y la felicidad, la verdad, porque somos Tal seres cual. Así es. sociales, emocionales, en fin. Así que sí, es muy importante. Pero de todo esto vamos un poco a hablar hoy día también, ¿ah? Porque cuando Eso. uno educa para la paz, esto pasa por la convivencia, ¿no? Sí, sí, exactamente. Cuéntanos,
Eve, nos quedan 4 minutos. Hay muchas personas que han llegado ahora. Tú nos dijiste que quedaban algunos cupos para algunas becas. Cuéntanos Sí, de esto. a ver, al tiro te voy a comentar absolutamente de todo. Estoy avisándole a nuestros grupos que ya estamos iniciando, ¿cierto? Porque ya son las 7 para los que están interesadísimos y no se nos vayan a quedar afuera. Por mientras, yo hago eso, las personas que están a través del Facebook nos ayudan también a compartir. ¿Ya? Así que ese es el tema. Nos ayudan a compartir. A través de Facebook nos ayudan a compartir. Y bien, quedan 3 minutitos. Mientras de los 3 minutitos, ¿cierto? Les vamos a, antes que todo, ¿cierto? Darles la bienvenida, pero después le vamos a dar la bienvenida con todo. Pero los que llegan puntual, a mí esa gente siempre me gusta muchísimo. Em, bueno, contarles que el 13 de agosto iniciamos una nueva formación de guías Montessori. ¿Ya? Para los asistentes al seminario, los amigos, los seguidores de Montessori Sin Fronteras, tenemos una beca del 30%, ¿ya? Eso para nosotros significa un montón, porque la formación total, en vez de quedar en $1.700, queda en $1.190. Esos $1.190 tú los puedes dividir en 10 cuotas, ¿ya? Los puedes pagar en 10 cuotas. Y el valor de la matrícula es de $75, ¿ya? Así que yo encuentro que es una súper, hiper buena oportunidad. Ahora, como lanzamos esto la semana pasada, ¿cierto? Es importante decir que es hasta el 18 de julio o hasta agotar cupos, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que los cupos se agotan rápido, ¿ya? Así que si tú te quieres meter, incluir a la formación de guías Montessori que inicia el 13 de agosto, entonces escriba ya a contacto@montessorisinfronteras.com y tú dices, yo quiero reservar mi título, mi cupo. También puedes pagar la matrícula de inmediato si quieres y te metes a www.montessorisinfronteras.com y vas a encontrar dos links para pagar, uno a través de PayPal y otro a través de directo para los que pagan en Chile. Ya, si quieren otro medio de pago, pueden comunicarse a contacto@montessorisinfronteras.com. ¿Ya? Yo encuentro, ahí la Fran también nos está ayudando a contestar los mensajitos, cosa que se agradece un montón, para que podamos ir ya iniciando este nuevo proceso maravilloso, ¿ya? Ya tenemos un nuevo grupo de egresados, ya entregaron sus tesinas, como contaba Patti, ¿cierto? Estamos muy contentas por el cariño que uno recibe también, ¿cierto?, de los estudiantes. Así que bueno, mira, como decíamos también al principio, iniciamos el 13, acá el que quiere puede formarse, siempre hay alguna forma, es que sabéis que no, pucha, no sé, ¿cuánto es 1.190? Son $119 mensuales, Evelyn, pucha, a lo mejor no me alcanza, bueno, o se aumenta la cantidad de cuotas, o vemos un ajuste, pero acá el que quiere puede, porque la idea que tenemos con Patricia al fundar Montessori Sin Frontera es democratizar el acceso a la formación. Tenemos una formación de calidad, tenemos estudiantes de 29 países, 29 países. Imagínate, Sudamérica completa, tenemos Europa, tenemos Japón, tenemos Italia, por eso digo, aquí el que quiere puede, ¿ya? Estudiantes que se van de intercambio de Chile para México, de Honduras para San Francisco. O sea, realmente se ha ido construyendo a lo largo de todos estos años una comunidad maravillosa, ¿ya? Maravillosa. Aquí es sin mediar banco, ni créditos, ni nada por el estilo. Es tu compromiso y la confianza de MSF que tú pagas a tu fin de mes. Punto, nada más. Así que bien, no hay excusa. Acuérdense que de 1.700 a 1.190 para los asistentes a los seminarios, ¿ya? Eso, pues, Pati, querida. ¿Algo más tú que Bueno, decir? quiero dar la bienvenida a distintos países que se fueron sumando después de Cuba: Eso. Argentina, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico.
¿Tienes Sí, otro? a ver, habían llegado más, espérame. Habían llegado más. Costa Rica lo estoy echando de menos. Pum, 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 pum. Sí, sí, estaba Costa Rica. Colombia, Colombia lo nombraste. Sí, Estaba, Colombia. sí, estaba Colombia ahí. Catherine, gracias a ti, Catherine, por asistir. Catherine, desde Uruguay, un abrazo para Uruguay también. No, así ya Perfecto. estamos con mucha, mucha gente de distintos lugares. El mejor estudio es con Maravilloso. MCF, dice mi casa musical Cali. Qué Pero lindo. hombre, po. Ella hizo la Bueno, tesina conmigo, ¿ya? Una tesina hermosa, maravillosa, ¿ya? Ella es un vivo ejemplo de que el que quiere puede, ¿ya? Ella hizo una tesina interesante, que deja un gran aporte también, no solo para nosotros ni para ella, sino que para todos los que quieran leerla en algún momento. ¿Bien? sí, Entonces, llegó Perú, llegó Perú. ¿viste? Guatemala, lo había dicho, no, Guatemala, sí, lo había dicho. Así que estamos. Estamos Estamos como con perfectos. 17 países presentes. 17 países, tenemos cerca de 300 personas, así que yo creo que, ¿sabes que Estamos cuando listas. yo cuando veo Vamos. 300 personas, te imagináis así todos juntos en un teatro? Ay, sí, yo también. Me imagino Súper bueno, siempre, si fuera presencial sería wow, pero maravilloso. ya me emociono igual. Sí, Así me pues. emocionó. Oye, vamos a hablar del Vamos. Muchas certificado, Pati, gracias por tu cortito. interés. Sí, vamos, Antes un de minuto te empezar, doy. ya, antes de empezar el certificado gratuito, ¿ya? ¿Cómo se va a recibir? Igual que la semana pasada, pero yo les cuento. Las personas que están conectadas a través del seminario Zoom, se les va a enviar un link, ¿ya? A los WhatsApp donde ellos están inscritos. Van a apretar ese link, van a llenar un formulario, el cual hay media hora nada más, media hora para contestar porque es muy cortito, ¿ya? Entonces, finalizado este seminario, tú te vas a tu WhatsApp, vas a ver que te llega un link, que tú lo contestas y se envía automáticamente. En 5 días hábiles se envía tu certificado que quedaron maravillosos, lindos, hermosos para que tú lo puedas adjuntar a tu currículum, ¿verdad? Y dar valor a tu carrera profesional. Las personas que están conectadas por Facebook, también es importante que unos 5 minutos antes de terminar, Francisca, que es nuestra coordinadora y nos está apoyando, ella va a poner muchas veces el link del certificado, ¿ya? Ellos van a pinchar ahí y el mismo procedimiento, media hora para contestarlo y ya vamos a estar súper ok. Importante, estar presente todo el seminario, porque la idea no es regalarlo, ¿verdad? La idea es que adquieran el conocimiento, porque si no, esto no tiene sentido. Entonces, por favor, no estén 5 minutos conectados y después se vayan, porque no les va a llegar el certificado y después nos dicen, oye, pero ¿sabes que esta persona va, pregunta? Nosotros mandamos a preguntar y me mandan y me dicen, sí, pero es que tuvo 16 minutos de conexión, no hay certificado. ¿Ya? Así que la idea es que tienen que estar, si esto es un regalo para todos, para nosotros poder compartir con ustedes, ¿cierto? Y para ustedes también. Entonces la idea es que las personas que tengan el certificado es porque sí les interesó, porque lo quieren, porque lo necesitan y porque van a tener un certificado Que maravilloso que no les va a quieren servir. engañarse a sí mismo. Exactamente, estoy totalmente hiper de acuerdo contigo, Pati. Ya, así que ahí Francisca nos está apoyando, así que todo bien, chiquillos. Ya les conté todo. Iniciamos nueva formación el 13 de agosto, 30% de beca. Contacto ramontessorisinfronteras.com, www.contactomontessorisinfronteras.com si tú quieres reservar tu cupo ya. Bien, perfecto. A lo que yo vine con la Pati hoy día. Mm, Patti, vamos a hablar de educación para la paz y educación cósmica. ¿Qué te parece? maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y vamos a partir con esta primera pregunta, ¿cierto? Que tal vez un poco introductoria, pero yo quiero que tú nos vayas contando, Patti. ¿En qué medida fue reconocida María Montessori por su propuesta de una educación que se orientara a la paz? ¿Ya? Y también que nos cuente un poco sobre cómo esa visión sigue siendo vigente en el contexto educativo actual. Uf,
Y que olvídate, bueno, imagínate que fue nombrada 3 veces Premio Nobel de la Paz. Imagínate. Y Maravilloso. bueno, no lo logró, da lo mismo. Pero mira, la UNESCO, primero las Naciones Unidas, que son hoy día más de 190 naciones, Mm, que están para la paz en el mundo, porque para eso están trabajando, ¿ya? Para la paz en el mundo. Y María Montessori fue la primera en decir hay que educar para la paz. El gobierno su misión humana primera es evitar las guerras. mm, Y nosotros, los educadores, tenemos la misión esencial de educar para la paz. mm, Este es el gran mensaje de María Montessori, ¿sí? mm, Entonces, fíjate que cuando tenía 79 años, porque yo creo que nunca paró, tú sabes que siempre digo esto, mm, ojalá yo me parezca a ella en eso, y yo no quiero parar. Entonces, en 1949 la llaman en la UNESCO de París, así. Y va a París porque ahí le querían dar los reconocimientos, todos los honores, la mm, cruz de la ciudad, y anda a saber mm, qué cosa simbólica fuerte, ¿no? Y ahí la reciben, fue un reconocimiento increíble, porque primero la reconoce como la gran creadora de toda esta metodología y reconocen a la vez que va ella mucho más allá. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de ver todo lo revolucionario que fue todo este movimiento de la nueva escuela, a ella en especial, además de estos materiales que fue creando, ¿no es cierto? ujú, Dicen una frase tan bonita, dice, usted fue un médico acompañado de una gran pedagoga. Qué mm. bonito, yo Hermoso, me pues. emocioné. Y Muy después bonito. dijo, ¿por qué? Porque ustedes eh, reconoció todas las facultades del niño para que desarrolle Mm, la totalidad del ser, ¿ya? ujú, Y luego le reconocen y le agradece ese día haber advertido que si la educación no tomaba conciencia de que tenía que educar a los futuros ciudadanos y tener una proyección a 20 años, ujú, es sentir que ahora, a la primera edad, en edad temprana, ya había que educar para la paz, para en 20 años más tener ciudadanos, gestores de cambio que construyeran un mundo mejor y que fueran pacifistas, sobre todas las cosas mm, pacifistas, y que pudiesen con toda su fuerza sacada de la educación que desarrolló todas las potencialidades humanas en ellos, ujú, eh, pudiesen ellos ser grandes líderes de paz. mm. ¿Ya? Ella, su sueño también, y que también fue reconocido por la UNESCO, que Ajá, ella hace un gran llamado en 2 libros, El Ciudadano Olvidado y ya. Educación para la Paz. ¿Ya? Hay que decir a todos los que se van a matricular que reciben muchos libros de María Montessori que están liberados, que están en PDF, que le tenemos, que se los vamos regalando para que forme su biblioteca, ¿no es Exacto. cierto? Porque son lecturas muy interesantes. Bueno, pero en estos 2 libros, primero hace esta gran advertencia que son los futuros ciudadanos del mundo. Y esto también lo hace súper vigente hoy, porque cuando nosotros los Montessori, nosotros hablábamos de ciudadanos del mundo, hablábamos de que somos un individuo, que somos un ciudadano después, pero que tenemos que tener la conciencia plena que somos una especie que comparte un mismo planeta. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar en conciencia y educar en comprensión humana y valorar la multiculturalidad que Tal habita en cual. este planeta. Pero hoy en día
y algo que también dijo María Montessori, pero hoy día las Naciones Unidas no es solo la paz, mm, también ellos piensan que la educación se tiene que preparar para un futuro más sostenible, un mundo más justo, pero también un futuro más sostenible. Y ahí, cuando hablan ellos de los objetivos de desarrollo sostenibles, bueno, hablan mucho más que la paz, pero la paz es el camino, ¿sí? Y mm. eso le dijo Gandhi también, ¿ah? La paz es el camino. La educación es la herramienta, la paz es el camino. ¿Y qué pasa? Que tú no puedes ni imaginar ni pensar en un mundo de paz si tú no piensas en una justicia social, porque no es solo el Exactamente. conflicto, eso lo vas a hablar tú, la convivencia en la escuela y todo, pero en el mundo necesitamos justicia social. Ya sabemos que hoy día mueren niños cada día, Mm, mueren civiles cada día. Y vemos imágenes, bueno, yo ya no la soporto ver, pero vemos mucho sufrimiento. Entonces hay una violencia que va más allá que uno y una violencia estructural. Son sociedades que tienen que llegar a ser más justas, mm, más respetuosas, más sociales, más humanas. Y eso es el gran grito y la gran vigencia de María Montessori cuando habla de educar para la paz mm. en el mundo. Contesté tu pregunta. Para mí perfecto. Para mí Ya, perfecto. Y para el resto, sí, pues perfecto no, también. mándenme corazones si están de acuerdo con lo que dije. Porque los Eso. corazones es la semilla, el Es amor, la fuerza universal más grande para lograr la paz, tal ¿sí? cual. Tal cual. Sí. Eve, tú vas a aterrizar, porque A yo ver. ahí como que habla del ciudadano del mundo, la especie humana y todo, pero ¿dónde estamos nosotros, todo lo que estamos acá juntos en esta instancia tan maravillosa de encuentro? Es explícanos cómo se construye una auténtica educación para la paz Mm. en la escuela, ¿ya? ¿Y qué estrategias tú podrías compartir acá para fomentar una convivencia armónica y un clima transformador? Porque el clima de una escuela puede ser transformador. Exactamente. Exactamente. Y esa es la idea, ¿cierto? Que sea un clima transformador, un clima de cambio. A ver, mira, la pregunta, Patti, es bien central, ¿cierto? Porque nos obliga un poco a salir del discurso superficial que muchas veces tenemos o que escuchamos, ¿cierto? De que tenemos que promover la paz, ¿verdad? Y todas esas cosas, y nos invita un poco como a preguntarnos con honestidad, nos invita a reflexionar con profundidad sobre el cómo se construye realmente la paz en una comunidad educativa, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender o que a mí me choca, digamos, me molesta, cuando nosotros hablamos de la educación para la paz como algo decorativo, ¿cierto? Con un afiche bonito que ponemos en el colegio, en el pasillo, ¿verdad? O que ponemos una unidad en orientación que habla de la paz, qué sé yo, pero la verdad es que a mí no me dice nada eso, ¿cierto? Mm, Porque tiene que ser una forma de vida escolar, no tiene que ser como el afiche que yo pongo, ¿verdad? Tiene que ser una cultura escolar, una cultura que se respire, una cultura que se encarne a diario, ¿verdad? En todos los niveles del sistema, en la relación entre los adultos, ¿verdad? En la organización del ambiente, en la forma, en el tono en el que nos hablamos, cómo nos relacionamos. eh, en la forma también que abordamos el error, en la forma que abordamos los conflictos, ¿verdad? Y las diferencias, etcétera, un montón de cosas. Entonces, para mí en concreto, esto tiene que ver con construir una educación para la paz que intervenga en tres niveles que para mí son claves, ¿cierto? Que es el adulto, el ambiente y la pedagogía propiamente tal.
Si no, de otra forma, se queda solamente como en este discurso bonito, ¿cierto? Como en el afiche que ponemos cuando tenemos reunión de apoderados, o ponemos una asignatura de orientación, qué sé yo, como que lo ponemos y la verdad es que eso tiene que ser más que el afiche, ¿ya? El afiche acá tiene que pasar a otro plano, ya. Estamos en otra cultura, por esto mismo que tú decías, Pati. En el fondo tenemos el mundo con guerra y estamos de alguna manera indiferentes o sin una postura frente a eso. Si tú pones algo en las redes sociales respecto a eso, o recibes hate o las mismas redes sociales te bajan la publicación, ¿verdad? Porque no quieren que la gente se involucre con los temas que son realmente relevantes, ¿verdad? Entonces, acá el adulto, ¿cierto? Es el primer terreno de paz, ¿verdad? Aquí el desafío con nosotros, con los adultos, es súper importante. Nosotros no podemos pretender enseñar la paz si educamos desde el ser humano reactivo, desde el castigo, desde la humillación, desde el grito, desde la violencia, etcétera. O sea, un educador que no escucha, que actúa desde el control autoritario, ¿verdad? Desde el autoritarismo o desde la necesidad también de dominar, que lamentablemente uno lo ve mucho, entonces ese educador no está transmitiendo paz, ¿verdad? Porque la paz no es algo que se predica. La paz, al igual que muchos modelos que nosotros queremos transmitir a nuestros estudiantes, se modela. Ya, entonces, hay una frase que no la dijo textual la doctora Montessori, pero en el libro, se me fue el libro, Pati, después tú me vas a ayudar. Ella dice que la educación es un acto de amor y por lo tanto profundamente político, ¿ya? No lo dijo propiamente tal, ya, yo lo acomodo un poco a lo que ella quiso decir, pero en el fondo, claro, pues en este acto es donde empieza realmente la transformación de los adultos, en el hecho de ir convirtiéndonos en guías, ¿cierto? En referentes de autorregulación emocional, de comunicación no violenta, ¿cierto? Que eso nos cuesta un montón. Los chiquillos prenden la tele y ven comunicación violenta y las formas del trato y los garabatos y la denostación, ven el TikTok y ven exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí no hay nada ni de la escucha activa, ni del respeto mutuo, ni del respeto de la dignidad del otro, que es todo lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y esto, ¿cierto? Hay que decirlo con absoluta claridad. No se logra tampoco por intuición la educación para la paz, ¿cierto? Requiere formación, requiere un trabajo constante de autoconocimiento. Entonces, en esto es importante implementar, por ejemplo, mira, hay un ejemplo súper bonito que una vez me lo compartió un estudiante, ¿cierto? Que ellos pusieron la silla para la pausa, ¿ya? Ellos hicieron la silla para la pausa, pero fíjate lo bonito, que no lo hicieron para los estudiantes, lo hicieron para ellos, ¿ya? Entonces, esta era una silla simbólica, ¿verdad? Que estaba puesta súper visible en la sala de profesores, ¿verdad? Entonces, esta silla de la pausa, le permitía a los profes que cuando estaban agobiados, cansados, había pasado una situación difícil, qué sé yo, ellos iban y se ponían sentar en el rincón de la pausa y perdón, en esa silla de la pausa, y entonces el acuerdo era que nadie se cuestiona, que nadie lo molesta, que no tiene que justificar por qué está sentado ahí, simplemente se respeta. Entonces, ¿qué pasó? Que los niños cuando iban a la sala de profesores empezaron a ver que estaba esta silla de la pausa, ¿cierto? Y que de repente veían un profe, qué sé yo. Y ellos quisieron imitar espontáneamente dentro de sus salones esta misma silla de la pausa. Entonces ellos se pedían permiso, o al profesor o a sus compañeros, si estaban haciendo un trabajo grupal, así como: "Oh, permiso, yo voy a ir a la silla de la pausa". Y de nuevo, lo más bonito es que no se cuestiona, no se juzga, no se pregunta por qué tú estás sentado ahí. Entonces, yo creo que también es como el ocupar la creatividad y esas ganas de decir: ¿sabéis qué? Yo le quiero modelar a mi estudiante esto. Y qué mejor que partiendo por uno tiene que partir por uno, Exacto. ¿cierto? Bueno.
Y después yo dije que estaba el ambiente, ¿cierto? Que es el ambiente escolar, que evidentemente, como eslogan, todos sabemos que tiene que ser un ambiente emocionalmente contenedor, qué sé yo, ya. Pero ahí yo no me refiero solo a lo físico, sino al entorno emocional, al entorno sensorial en el que se desarrolla la vida escolar, ¿verdad? Nosotros hablamos la semana pasada sobre la neurociencia y la neurociencia, ¿te acuerdas que dijimos que era súper categórica en términos de que entendemos que el cerebro no puede aprender en un estado de alerta constante? ¿Ya? Si el aula, si el salón es caótico, ¿cierto? Si hay ruido excesivo, si no hay cuidado, el sistema nervioso, tanto de nosotros como de los estudiantes, lo empieza a interpretar como una amenaza. ¿Y qué pasa cuando lo identifica como una amenaza? Se activa la respuesta de defensa, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando se activa la respuesta de defensa? No hay aprendizaje. El aprendizaje se bloquea. Eso lo explicamos súper bien la semana pasada. ¿Ya? Por eso que el ambiente preparado que propone la doctora Montessori no es una propuesta solamente estética, es una herramienta concreta para la paz. Y yo creo que eso no está tan profundizado ni explorado en nuestra formación de guía Montessori. Sí, yo tomo eso, ¿ya? Y les digo que claro, que es una propuesta estética. Ella habla de lo estético, fantástico, pero es que ella también habla del ambiente preparado como una herramienta para la paz, ¿cierto? Que son espacios ordenados, ¿verdad? Materiales que invitan al estudiante a a la concentración, ritmos de aprendizaje que se respetan, zonas de Ambiente descanso. cooperativo, eh, colaborativo. Exactamente. Todo eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, claro, algunas escuelas están avanzando en eso con acciones que son súper sencillas, pero súper efectivas, ¿cierto? Han creado dentro de los salones de clase, por ejemplo, como quieran llamarle, la zona de bienestar emocional, la mesita para la paz, ¿verdad? Lo que ellos quieran, los que le haga sentido, porque a veces nuestros estudiantes que trabajan con adolescentes de 12 a 18 nos dicen, oye, sí, pero la mesita de la paz o la mesa de la paz, sí, algunos instauran la mesa de la paz, pero la idea es que, bueno, póngale el nombre que a sus estudiantes le hagan sentido, la zona de bienestar o de bienestar emocional, como quiera, ¿verdad? Eso no tienen nunca que ser lugares ni de castigo, ni de aislamiento, no, para Jamás. nada, ¿verdad? No, para nada. Pueden haber, no sé, material sensorial, pueden haber libros, pueden haber elementos naturales, puede haber un puzzle, como esos rompecabezas, ¿verdad? Que de nuevo tiene que ser como espacios de contención que no lleven asociado un juicio a la base, ¿cierto? Exacto, porque Entonces, se invita, ¿no es cierto? Se invita con dulzura, claro. pero, pero la forma, el tono de voz, como decías tú, la gestual, cómo invito al niño a ir a calmarse a esta zona, es mm, la forma que va a transformar esto o en una invitación o en un castigo. Exactamente. Y si tú te fijas, Pati, y todos los asistentes que están hoy día con nosotros acompañándonos, todo eso no es que yo tenga que trabajar necesariamente en Montessori, que lo vamos a ver en el próximo seminario. Ese sí que va a estar buenísimo. Pero porque no solo es Montessori, esto tú lo aprendes en una formación Montessori, pero también tú la puedes llevar a un aula tradicional, lo que yo te contaba de la silla de profesores, ¿verdad? O esto que implementamos como la zona de bienestar emocional, etcétera, no está solamente en los ambientes Montessori, Mm. ¿verdad? Los ambientes Montessori tiene que estar sí o sí, pero en otras escuelas es muy bonito y los profesores también se van imitando cuando entran a la sala, ¿verdad? Y ven que hay una sillita que, oye, todos cooperamos con una plantita para llevar, porque el tema de los recursos también es súper complejo, ¿verdad? En alguna escuela, no nos olvidemos, pero siempre hay una forma de llevar amor, de llevar, pucha, una plantita, un incienso, un olorcito rico, da lo mismo, todos cooperamos para eso. O un Bueno, símbolo de la paz. también, exactamente, exactamente. Bueno, y en el último lugar, ¿cierto? Yo dije que también estaba la pedagogía, ¿cierto? Entonces, ahí este me gusta a mí también, porque la pedagogía tiene que ver
con cómo enseñamos, con cómo nos relacionamos en este proceso de aprendizaje, qué tipo de comunidad estamos construyendo en el aula, ¿cierto? Una pedagogía de la paz no puede estar basada en la competencia. Y hoy día la verdad es que uno ve una competencia terrible Mm, mira, en cierta asignatura. Lo vamos a ir hablando también más adelante, ¿verdad? Pero también lo vemos en una jerarquía rígida donde los estudiantes no pueden hablar con el director, no pueden hablar con un coordinador, o todo es como de escalafón, ¿verdad? El profesor no puede hablar con este, tiene que pasar primero, oye, pero si, qué estamos construyendo? Me da rabia, pues, ¿ya? horrible, Entonces, sí. claro, porque ahí se promueve esta jerarquía rígida, ¿cierto? De la obediencia ciega. Y no sé, a mí no me gusta la obediencia ciega, ¿cierto? Uno puede obedecer lúcidamente a un líder, a alguien que tú puedes confiar, que puedes delegar, ¿verdad? Pero esa obediencia ciega que lamentablemente todavía existe en muchos colegios es algo que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir generando el promover la colaboración, la autonomía, el pensamiento crítico, la corresponsabilidad, ¿verdad? En lugar de ir imponiendo normas, ¿verdad? Porque somos buenos para eso, para imponer normas, porque creemos que así vamos a tener el control absoluto. Y eso es mentira. Entonces, es bueno también iniciar los años escolares o los semestres con círculos de acuerdo, con normas de salones y de estudiantes que me dicen, Evelyn, no me gustó la palabra norma, cámbiela, acuerdos de salón, círculos de acuerdo, pero en eso que esté construido por los mismos estudiantes, ¿verdad? Porque uno se compromete más con eso. Entonces conversamos qué significa para ellos, no sé, el respeto, qué pasa cuando no se va a cumplir, cuando se transgrede este acuerdo, qué sienten ellos cuando se vulnera un acuerdo y así sucesivamente. Entonces, mira, acá, Pati, yo quiero ser súper clara, ¿ya? Y espero que no se enojen conmigo. Pero nada de esto funciona si se aplica como un protocolo externo. No todo tiene que tener protocolo. La paz no se va a enseñar nunca desde un manual, ni menos de un manual que escribió otro. Se enseña desde la vivencia, de lo que yo quiero. La paz no se activa por decreto. Yo no voy a esperar un decreto ministerial para que me diga tal o cual cosa. No. Ya la paz se transmite desde la vivencia cotidiana, ¿verdad? Desde la coherencia entre lo que nosotros decimos y de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Desde la calidad del vínculo, desde la forma en que respondemos al error, desde cómo nos tratamos cuando nadie nos está mirando. Una vez, cuando trabajábamos las dos en un colegio, yo me acuerdo que tú le dijiste a una profesora una frase que a mí me quedó grabada para siempre y que después cuando yo trabajé en otros colegios también la apliqué, que tú le dijiste a una profesora, tú la llamaste y le dijiste, trata a tus estudiantes como si estuvieran sus papás presentes. Nunca lo olvidé. Súper interesante, ¿cierto? Porque yo te digo una cosa, que a mí de repente me ha tocado y probablemente también te ha pasado, de repente me ha tocado asesorías en colegio, no necesariamente Montessori. Y el griterío es importante. El griterío de verdad que es importante. O sea, uno lo escucha y tú decís, y ahí yo me acuerdo de ti y digo, y ojalá trataran a ese niño así si estuviera el papá o la mamá presente, porque otro gallo cantaría. ¿Sí o no? Mm, No sí, sería tan... Sí, totalmente. sí, pues no, heavy. No, pero ¿sabes lo que me da felicidad o satisfacción? O, sí, que las cosas están cambiando Mm, y que muchas de estas cosas han nacido en las escuelas Montessori. Por ejemplo, la educación para la paz. sí, Hoy claro. día el Ministerio de Educación Nacional está y muchos otros países tienen un Ministerio de Educación que ya tienen su manual de educación para la paz. Sí, claro que sí. Como Sí, tú dices, se sí. necesitará un manual, pero bueno, la invitación es que nos llamen nomás, vamos, para que sea más vivencial y menos manual. Claro, No pero hay para receta eso también, mágica. claro, pero para eso también se tiene que querer, también hay un... mira, ¿sabes qué? Por eso es que es importante cuando uno, por ejemplo, perdón la autorreferencia de Montessori Sin Frontera, pero pertenecemos a Montessori Sin Frontera, somos Montessori Sin Frontera, respiramos a Montessori Sin Frontera.
Pero nuestro programa también se diferencia porque una cosa es que el estudiante llega y entre a aprender inmediatamente cómo se maneja el material Montessori, ¿cierto? E incluso lo hemos pensado con la Pati. Decir, ¿sabéis qué? ¿Y si invertimos esto? No, pues, no. Y yo creo que por el momento no lo vamos a invertir porque hay un plan común donde están todos los niveles involucrados y esta parte son esenciales. La parte del plan común que nosotros le llamamos, que son aproximadamente 3 meses, es toda la formación que tiene que tener el guía. Por eso es que finalmente nuestros estudiantes muchas veces dicen, como yo les contaba al principio, que me emocioné cuando vi un post en las redes sociales que en el fondo dicen hay un antes y un después para mí de Ujú. mi Por formación, supuesto, ¿cierto? tiene que ser transformadora. Claro, de una u otra forma todos lo dicen. Y eso para mí no tiene que ver necesariamente con el manejo del material y enseñar de una forma maravillosa, que lo tiene, ¿cierto? Pero para mí eso tiene más que ver con este plan común, ¿cierto? De la formación del guía, del cómo Y uno se aprende a parar en la vida. con la técnica uno no educa, transmite conocimiento. Claro. Y esto es del siglo pasado. Exactamente. Oye, Pati, te tengo otra pregunta. Ya, vamos. Oye, chiquillos, saben que están como silenciosos, póngannos corazones, que sea No, por... si también les invito, ¿le gustó la respuesta? Sí, si no, los deditos abajo nomás. Ya, Es verdad, es perfecto, verdad. perfecto, ya estamos, Dedito para abajo, estamos. dedito para arriba, no sé, da lo mismo, pero manitos, Ahí corazones, sí, hagamos. están presentes, vamos. ¿Sí? Ah, ya. Sí, haz la pregunta nomás, ahí están, Ya. atentos. Oye, Pati, a ver, mira. Nosotros dijimos que también iba a hablar de la educación cósmica, ¿verdad? Y en eso estamos. Entonces, a mí me gustaría saber, con nuestros queridos asistentes, cómo la educación cósmica, al revelar la interconexión entre todas las cosas, potencia el desarrollo integral del estudiante y su sentido de responsabilidad en el mundo. Eso me gustaría saber a mí. Ya, ¿están dispuestos a quedarse hasta las 9, 10? Ah, ya, vámonos. Yo me quedo Es que contigo. con esta pregunta, ya, A ver. a ver, ay, es que la educación cósmica, ahí sí que no pueden ser solo 5 grandes lecciones que se presentan en marzo y ya hemos cumplido con educación cósmica, Mm, porque eso no, mm, esto es el fin de la educación cósmica, ya en el sentido de que no tiene sentido. No sé cómo son 5 grandes relatos y ya está. Además, si yo siempre digo, si yo hago estos 5 grandes relatos sin mirar a los niños, sin interactuar con estos niños, es bien fome y aburrido, ¿ya? Y como tú hablabas del lenguaje, yo no temo en cambiar y actualizar los textos de las grandes lecciones y tiemblan. No le gusta que haga esto, pero es necesario, por Dios. mm, Entonces, cuando tú me dices de esta interconexión, ahí sí que de nuevo Montessori está absolutamente vigente hoy. ¿Por qué? Porque uno habla mucho ahora de multi, inter y transdisciplinariedad. Las disciplinas dialogan entre sí. El microcosmos dialoga con el macrocosmos. Es decir, no podríamos sin conocer el microcosmos, un átomo, una partícula, si no entiendo este funcionamiento, imagínate todos estos centros científicos para descubrir la partícula de Dios. ¿Se acuerdan de esta noticia? La partícula de mm, Dios. mm. Bueno, y la partícula de Dios en el fondo es la partícula llamada quarks, como el hombre que la descubrió, pero finalmente es un equipo de no sé cuánto hombre que dedican su vida a buscar el quark, ¿ya? Mira. ¿Y sabe lo que es? Es una partícula que permitió transformar la energía en materia. Esto Mm, es. Entonces, cuando yo entiendo este microcosmos, entiendo el inicio del universo, ¿ya? Y entiendo cómo perfecto. se expande. Después yo llego al sistema solar, desde el Big Bang al sistema solar.
Y imagínate que hemos llegado de paradigma que la Tierra era plana. Hay mucha representación de la Tierra y esta representación fue evolucionando también. Y Mm, finalmente yo sé que soy parte de un universo que tiene no sé cuántos miles de galaxias o centenas de miles de galaxias y mm, nosotros somos una galaxia más. mm, Y nuestro Sol no es la historia, la estrella más especial, no, común y corriente como estrella, ¿me entiendes? Pero, pucha, como que tú dices, qué increíble es toda esta energía que está justo a la distancia eh, perfecta para que se conjuguen todos los factores para que esta tierra empiece a enfriarse, etcétera, etcétera, y se transforma en el planeta que conocemos hoy, ¿sí? Y después de esta gran lección de la formación de este planeta, está todo el origen y la evolución de la vida en el planeta, ajá, ¿ya? Después de estos miles de millones de años de evolución de la vida en el planeta, la diversificación, etcétera, de la vida en el planeta, pasando por la evolución de los continentes, los movimientos de los continentes, hasta ser la distribución continental que conocemos hoy y de los océanos, eh, las glaciaciones también, los cambios climáticos que ha tenido el planeta, hasta llegar al origen y a la evolución del ser humano. mm, Y todo esto, Evelyn, 5 grandes lecciones, un mes, basta, mm, terminamos. claro, Es una locura, claro, es un cronograma, es una columna vertebral curricular. De ahí se desprenden cuántos experimentos, cuántos proyectos de investigación, cuántas presentaciones. Y el niño, ¿qué termina haciendo? Enamorarse del conocimiento gracias a su imaginación, que viaja por el universo, por el sistema solar, por el planeta, etcétera, 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 mm, ¿no? Entonces, de eso se trata la educación cósmica. ¿Y qué buscó Montessori? Porque ella dice una cosa súper bonita, dice, el fin de la educación cósmica, el autoconocimiento. Entonces, nos mm, hace viajar al Big Bang, nos hace viajar por el universo, llegar al sistema solar, el planeta Tierra, la evolución de la vida y la evolución del hombre para decirme que lo que es el final de esta educación cósmica es el autoconocimiento. mm. ¡Wow! Pero así, pero increíble. ¿Y sabe por qué dice esto? ¿Eh? Porque a mí me pasa, porque tú sabes que yo soy una enamorada de la educación cósmica y voy estudiando, voy investigando, porque yo me enamoro de un libro, lo tengo que comprar. Es terrible, terrible, Ajá, porque puede presupuesto ser mi mensual precio, para el libro. el presupuesto se debilita un poco, Aprovecha. pero tengo una lectura increíble que me fascina, que me atrapa, que me hace entender cosas nuevas, ¿no? Entonces, uno puede estudiar la educación cósmica toda una vida. Entonces, yo no puedo imaginar que educación cósmica es un mes de materia, Mm, ¿ya? O mm, 5 grandes relatos. Y esto, los niños, yo lo he visto, porque no se enamoran todos de lo mismo al mismo tiempo, y eso lo tenemos que aceptar también. Entonces, hay uno que se va a fascinar por el mundo de la planta. Los mm, otros van a quedar pegados en los dinosaurios, lo otro en las aves, el otro en los continentes que se mueven, y dónde está esta fuerza tectónica y no sé qué, ¿ya? Otra cosa más que te quiero decir, que todos se conectan, todas estas partes, y se va formando como un gran rompecabezas, pero inacabado siempre, y siempre va a faltar pieza. mm, ¡Qué terrible! Es mm, una frustración constante, no, es una condición humana. claro. Una vida es efímera, no vamos no es, te fijáis, no es posible saberlo todo. Y por eso ganamos en humildad, Mm, ganamos en admiración, sí. nos asombramos con el entorno.
y desarrollamos y nos conectamos con el yo interno y llegamos a la espiritualidad más profunda, sin ninguna religión involucrada, o todas si tú quieres, pero Mm, sin matar a nadie en el nombre de Dios, ¿no es cierto? exacto. Entonces, porque educamos para la paz. Entonces, yo me conecto con mi yo interno, miro el cielo estrellado y mi espiritualidad, mi capacidad de asombro es algo único. Mm, El silencio, cuando cierro los ojos y me conecto y medito, hay una espiritualidad que es natural en el ser humano. mm, Es natural. Y no es creer o no creer en Dios, es una espiritualidad que hace que tú quieres eh, s- no sé, una vida rica en más conocimiento, plena, rica en claro. cultura, plena, esa es la palabra, plena, una vida plena, con sus problemas, con su alto y bajo, todo lo que tú quieres, pero y yo voy a amar al ser humano, voy a amar a todos los seres vivos, me voy a conectar como los viejos sabios de nuestros pueblos originarios, me voy a conectar con el bosque. ¿No? Me voy a conectar con este cielo estrellado, con este viento, con esta luz del sol, etcétera, etcétera. Entonces, de eso trata la educación cósmica. Entonces, ¿de dónde vengo? Mm, ¿A qué vine? ¿Qué sentido y propósito tiene mi vida? mm, Y si tú llegas al nivel de autorrealización o al nivel espiritual, tú encuentras, dice María Montessori, tu tarea cósmica. mm. ¿Ya? Así que todo esto es educación cósmica. Maravilloso, pues, maravilloso. ¿Y dónde lo vemos completo? La formación de guía Montessori que inicia el Ah, 13 de obvio, agosto. obvio, yo lo vengo a encantar porque de verdad que se van a enamorar de la educación cósmica, de toda manera. Fundamental, además, fundamental para la vida, ¿cierto? Bueno, y para la educación para la paz. Como lo dije antes que empezáramos, Sí. esto es nuestra columna vertebral, ¿no? La educación cósmica. Pero vamos a volver a su corazón, ¿ya? Porque yo te voy a hacer la última pregunta de esta A ver, noche. ya. ¿Ya? ¿Por qué la educación para la paz no es un contenido aislado, una asignatura más, sino un eje transversal también? Mm, Que articula todos los objetivos de aprendizaje, no, que permea todas las demás asignaturas, ¿cierto? mm, Porque tú no puedes hablar de ciencia sin conciencia, tú no puedes hablar de historia sin ética, sin hablar de ética, tú no puedes, todos los valores y todo lo que va a hacer de nuestros chicos unos gestores de paz capaces de mejorar el mundo hace de la educación para la paz el eje transversal, ¿cierto? El exactamente. corazón. Sí, bueno, eso también lo trabajamos mucho, lo conversamos mucho también con los estudiantes, ¿ah? Porque, a ver, es una reflexión, ¿cierto?, que nos lleva siempre como a revisar algo que es fundamental, que en el fondo es el lugar que ocupa la paz en la escuela. ¿Cierto? Y bueno, la educación para la paz no es una unidad, como dijimos recién, ¿cierto? Que se trabaja una vez al año, ni una cápsula de convivencia que activamos justo cuando hay un conflicto, ¿cierto? Cuando vemos que alguien está maltratando a otro, entonces hoy ya tenemos que llamar a un psicólogo externo para que haga una intervención y así los papás estén tranquilos. No, ya dijimos que eso no, ¿verdad? La paz cuando se entiende desde una forma profunda no se enseña desde un contenido, ¿cierto? Se va construyendo desde la cultura pedagógica cotidiana, ¿ya? Y eso es lo que yo más quisiera que entendieran con todo esto bonito que hemos estado hablando, ¿ya? Y por eso la paz debe ser entendida como un eje transversal, pues, Pati, porque atraviesa todo. El currículo, las relaciones, la metodología, los espacios, los tiempos escolares, ¿verdad? Etcétera. No se trata solo de hablar del tema, se trata de encarnarlo, de hacer lo propio en todas las dimensiones del aprendizaje. Entonces,
A mí me gusta ver las cosas como ejemplos concretos y esto lo he ido aprendiendo con los estudiantes porque lo damos como trabajo. A ver, imagínate que ya, pero vamos a trabajar. Uno dice, Evelyn, pero es que de la matemática, olvídate, pues hija, ¿cómo se te ocurre que yo, que soy profesora de matemática, oye, perdón, yo te puedo explicar una cosa? La paz aparece cuando el proceso vale tanto como el resultado. Estamos todos de acuerdo acá en eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya, en lugar de valorar solamente al estudiante que responde, ¿cierto? Y sobre todo al que responde rápido, ¿cierto? Porque hay uno que, uy, que no dejan ni pensar a otro que somos más lentos y ya está. Entonces, ¿por qué no mejor reconocemos al que explica con paciencia a un compañero, ¿cierto? Al que le está mostrando a su compañero una manera alternativa de resolver un problema, ¿verdad? El que coopera en lugar del que compite. ¿Ya? Entonces, el profesor puede plantear desafíos matemáticos, ¿cierto? Puede armar grupos heterogéneos donde ellos aprendan a repartirse los roles, tú vayas a explicar, este registra, este verifica, ¿verdad? Entonces, así desde la asignatura uno puede ir entrenando la escucha, la empatía, el respeto por el ritmo del otro, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Educar para la paz. Ya, ese es un ejemplo porque podríamos dar miles de ejemplos. El lenguaje, Evelyn, el lenguaje sí que no se puede, hoy el lenguaje es cuando más se puede, ¿cierto? Porque ya, yo entiendo que el profesor de lenguaje, entre muchas cosas, de enseñar estructuras gramaticales, ortografía, puntuación, de género literario, etcétera, ¿cierto? Para mí es súper importante ahí también el lenguaje porque se trabaja con el poder de las palabras, ¿verdad? Y desde ahí el profesor de lenguaje tiene esa capacidad de poder transmitirle a los estudiantes que el lenguaje puede servir para construir, pero también para destruir vínculos, ¿cierto? Entonces, ya, un ejemplo potente, nosotros le podemos pedir a los estudiantes que analicen titulares de noticias, ¿cierto? Publicaciones de redes sociales que está lleno lamentablemente de discurso de odio, de sesgo, de desinformación, de noticias falsas, de funas, de todas esas cosas terribles, ¿verdad? Y luego de eso puede guiar debates donde ellos vayan a practicar la escucha activa, que escuchen, que respeten el desacuerdo de manera respetuosa. Oye, el desacuerdo. Nosotros en Chile estamos, para los que no son chilenos, estamos en periodo de cambio de presidente, ¿cierto? De candidaturas presidenciales. Y yo entiendo que la democracia, ¿cierto? La democracia, ¿cierto? Que para mí es la paz, ¿verdad? También tiene que ver con el derecho, ¿cierto? De uno, independiente de la posición política, respetar al otro. Eso para mí es democracia, poder hablar libremente, poder tener una opinión. Aunque con la Pati tengamos una opinión súper diferente o posturas súper opuestas en cuanto a ciertos temas, ¿cierto? Porque entiendo que hay cosas que son súper difíciles de comprender, como avalar la violencia, como avalar una guerra, ¿cierto? Yo creo que... Pero desde ahí ya se ve alguien pone en una red social y el ataque es masivo, de uno o de otro lado. Para mí la democracia parte por respetar y por aprender de la diversidad de opiniones. El profe de lenguaje tiene ese poder ahí, ¿cierto? Desde la historia, pues, Pati. Aprender a debatir, a argumentar ideas sin Claro. tener que ganarle a la opinión del otro. Exactamente. Oye, claro que sí, pues. Y sino como generando el pensamiento reflexivo, la conciencia social. Y los profes, yo te voy a decir una cosa, no es porque yo los quiera, pero para mí los profes son los mejores en poder educar en la conciencia social, no en que le metamos en la cabeza a los estudiantes una postura específica, sino que generar la conciencia social a través de distintos hechos históricos, situaciones de la vida cotidiana, situaciones de las que vivimos, etcétera. Entonces, hay que ocuparla, ¿cierto? Los profes de historia tienen un rol pero maravilloso. El profe de historia tiene que enseñar que la paz no se va a educar evitando el conflicto. No se va a evitar evitando el Mm. conflicto, porque el conflicto es parte de la vida, el conflicto va a existir, ¿verdad? En todas las escalas humanas. Ok, si no se enseña evitando, ¿cómo lo hago? Entendiéndolo. ¿Por qué se provocó?
¿Qué fue lo que lo causó? ¿En qué están en diferencia? ¿Cierto? Ahí ellos pueden ayudar a los chiquillos a analizar procesos históricos de violencias estructurales, de guerra, de exclusión, de luchas sociales, ¿verdad? Pero también la parte linda, también los procesos de reconciliación, ¿cierto? También cuando ha habido justicia restaurativa, cuando han habido acuerdos de paz, ¿cierto? Entonces, uno puede ir invitando a los estudiantes a que ellos simulen una negociación de paz entre dos bandos históricos, por ejemplo. Estudiar figuras como Montessori, que tú decías muy ciertamente, que no se ganó el Premio Nobel de la Paz, pero que estuvo postulada y eso ya es bastante. Gandhi, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, es decir, un montón de otros que podemos tener a lo largo de la... Ya, entonces el profe de ciencias naturales debe estar diciendo, Evelyn, pero de las ciencias, ¿cómo se hace? Oye, chiquillo, la paz se articula, mira, con la conciencia ambiental, con la interdependencia planetaria, que es lo que estaba hablando la Patti, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros cuando estudiamos con los chiquillos el cambio climático, entonces nosotros le podemos preguntar cómo nuestras acciones influyen en el acceso de agua de otras regiones. ¿Cierto? ¿Qué consecuencia tiene el consumo excesivo de agua, por ejemplo, en comunidades que son más vulnerables? Oye, ahí estáis creando conciencia social, conciencia ambiental. Nosotros, nuestros estudiantes, nuestros hijos, muchas veces creen que el agua se da dándole vuelta a la manilla. Y Mm, no, eso en muchos países o en pueblos, en Chile, en países de Latinoamérica, en África, etcétera, eso no es tan así. Entonces, como generar conciencia, ¿cómo? Bueno, enseñémosle a crear y ni siquiera enseñámosle, construyamos en conjunto, chiquillos, no sé, escuelas que sean sustentables, que aborden la energía, el reciclaje, el transporte, la alimentación. En todo eso, para mí, la paz se vuelve en acción, siempre. Pati, ¿cierto? Sí, además es como que Montessori también hizo una suerte de bucle de recursividad, ¿no? Como de cuando uno dice, ¿qué es primero, la sociedad o el ciudadano? Mm, ¿No? Por claro. ejemplo. Entonces ella hizo pensamiento-acción. Y esto me gusta mucho, porque si tú quieres educar para la paz, cuando tú me dices el reciclaje, el ahorro de energía, que no sé qué, los chicos pueden en su entorno empezar a poner no sé, hacer campaña, eh, acciones de verdad que, como para crear conciencia en otro o para realmente ahorrar el agua, apagar la luz, apagar la estufa si nos vamos al recreo, etcétera, etcétera. La Mm, alimentación saludable, como decías, de autocuidado, el cuidado del otro, el cuidado del entorno. Todo esto de verdad que es educación para la paz, también para la UNESCO, también para las Naciones Unidas. Ellos sí. hablan de educación, de los objetivos de desarrollo sostenible y de los derechos humanos. ¿Te Mm, fijas? Entonces, como que, y también de cultura, porque es súper importante la cultura, construir culturas basadas en el respeto de la multiculturalidad que hay en el mundo. exactamente. Entonces, hay mucho, mucho, pasa por todas las asignaturas, ¿no? Mira, cuando yo, que ya soy mucho más antigua, cuando mi primera sala de profe en Bélgica, estaban todos en revolución. ¿Y por qué? Porque teníamos que incluir a nuestras planificaciones educación en valores. Entonces las Imagínate. profes antiguas decían, pero ¿cómo ahora tenemos que educar en valores si nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir conocimiento y punto, y vienen a aprender? Y se negaban a integrar la educación en valores. Hoy día tú no te imaginas una escuela sin educar en valores. No, pues, Entonces, educar absolutamente. para la paz debería instalarse en todos los colegios del mundo Sí, exactamente. como Así educación en debe ser. valores. Sí. En el fondo, educar para la paz como el eje estructural tiene que ver en cómo enseñamos, en cómo corregimos el error, en cómo evaluamos, en cómo nos vinculamos, ¿cierto? En cómo organizamos nuestro salón, ¿cierto? Desde la rigidez, desde la asfixia o desde lo que contiene, ¿verdad? Desde lo que permite autonomía. Entonces, un poco así, pues, Pati. Sí.
un poco ¿no? así. Y cuando tú hablaste de la educación para la paz, que no es un efeméride, es nuestra cotidianidad, es nuestra cultura escolar. Entonces, cuando tú hablabas de la educación en valorante, ¿te acuerdas que había el mes de la solidaridad, el mes del respeto, el mes de no sé qué? Era como una cosa tan rara. Muy Pues yo raro, decía, pero ¿te acuerdas cuando trabajábamos muy juntas y raro. decíamos, ¿cómo pueden Sí. trabajar un valor por mes si esta cosa se tiene que instalar en la cotidianidad de la escuela? Exactamente, tal cual. Así debe ser y no hay otra para mí, ¿cierto? No hay otra. Y eso no requiere material, no requiere costo, sino que requiere voluntad, requiere entender, requiere leer, ¿verdad? Requiere tener como la necesidad y la capacidad de querer pararnos en el mundo de una forma distinta, ¿cierto? Y no es que seamos perfectos porque vamos a cometer errores. Tú, yo, todos cometemos errores, ¿verdad? Y el error, el conflicto es parte de. El tema es cómo lo abordo, desde dónde yo me quiero parar, ¿cierto? No donde yo me quiero parar para que el otro me vea. No, esto es un trabajo individual, un trabajo solitario, un trabajo de uno con uno mismo. Sí, en Es, la educación cósmica yo creo que lo entendieron, nos lleva a la mm, paz, sí, nos exactamente, lleva a la paz, nos sí, lleva a ser humilde, en el buen sentido de la palabra de humildad, y como claro, valorar el entorno, conectarme con el otro de otra manera, exacto, tomar conciencia, es el respeto, es todo esto. sí. Así que son dos temas que se dan la mano, la verdad. Oye, que se me pasó rápido la hora, Oye, a Pati. mí también, yo veo la hora, no lo puedo creer. Yo tampoco, ¿Cómo están? chiquillo. A ver, ¿cómo están todos? Ay, Sí, yo po. doy la gracia porque ya son dos seminarios, dos webinars y son 2 semanas que yo tengo el número de participantes que va aumentando. Oye, No, no hay deserción. yo, perdón, pero yo le voy a tomar una foto, chiquillos, porque la gente del Zoom está tirando una cantidad de Sí. flores. A ver, vamos a hacer una entre Zoom para hacer algo entretenido ahora que ya terminamos. Entre Zoom y... A ver, ¡ah, qué lindo! Se Pero pasaron, ¿cómo te chiquillos. pusiste después de una charla como esta competitiva, No, no Eve? competitiva, no, no competitiva, es que me gusta. A ver, ya, voy a ver el Zoom, o sea, el Facebook ahora. ¿Cómo van los chiquillos del Facebook? No, es un juego que tenemos nomás, me encanta jugar con ellos, pues, espérate. Mira qué Ahí voy buena. con el Facebook, me voy a conectar. Ya, a ver, ya, a ver, que el Facebook va con un poquito de desfase, pero ahí vamos a ver. Sí, ahí está. Oye, bonito, Qué muy bonito, se me buena, pasó muy rápido emocionante. el... Oye, tú decías que imperdible la próxima semana. Oye, imperdible, imperdible, imperdible. Es que A el mí me tema, gusta esto porque yo sé como que que tú el lo anotaste espíritu ahí. Montessori, ¿no? El espíritu Montessori que se va instalando Sí, en otros contextos y sí se exactamente, puede. se La puede. filosofía, la metodología, se puede, Exacto. chiquillos. En Eso. Y eso es lo cualquier que vamos a ver el contexto educativo. próximo. Y eso es lo que vamos a ver el próximo seminario, que es el próximo viernes a las 19 horas Chile. Así que la gente maravillosa que nos ve de Chile y de otros lugares del mundo, ajuste sus relojes, qué sé yo, ¿ya? Para que Para nos las podamos personas que se conectar. sumaron hoy, explícale ahora del certificado. Ya, el certificado. Atención, por favor. Están cada año más obedientes. Hay cada semestre más obediente, así que están entendiendo bien. El certificado es solamente para las personas que vieron el seminario completo. Ya, nosotros tenemos el registro de automatización que va midiendo la cantidad, porque como decíamos al principio, si no, esto es mentirte a ti mismo. Y no lo tenemos que hacer solamente por un certificado, sino porque realmente queremos tener la conciencia de aprender. ¿Cierto? Bien. Eso, dicho eso, ahora la Fran va a empezar a enviar por Facebook, ¿cierto? El link del seminario. Yo estoy aquí con los chiquillos por acá, va a mandar el formulario. ¿Ya? Y para recibir este certificado de participación, tienes que abrir el enlace, ¿cierto?
tienes que escribir correctamente tu nombre, correctamente tu mail, a pesar de que les dije, y ahí se ve quienes no estuvieron presentes, algunos ponen Camila. ¿Cómo te hago el certificado solo si dice Camila? ¿Cierto? Ponga su nombre tal como tú quieres que salga en tu certificado, bien escrito, ¿ya? El mail, escríbalo de manera correcta. Se enviaron certificados y rebotaron certificados porque escriben mal el mail. Así no les va a llegar. Lamentablemente, el certificado nosotros lo podemos mandar solo una vez. Imagínense, para nosotros es un costo maravilloso, pero son 400 certificados que tenemos que enviar en este caso. Entonces, no podemos volver a estar uno a uno porque se escribió mal el nombre y eso. Ya a veces lo tratamos de hacer, pero a veces no se puede. Entonces, ya está viendo la gente por Zoom, ¿cierto? Perdón, no por Zoom. La gente por Facebook se le está poniendo el link para que lo vayan abriendo y puedan contestar durante media hora, así que ustedes ya abren su link, ¿sí? Y van contestando. Ahí lo están viendo, deditos para arriba, póngale me gusta si lo está recibiendo de manera correcta, por favor. Y la gente maravillosa que lo está viendo por el seminario Zoom, no se preocupe porque le va a llegar, igual que a la semana pasada, le va a llegar a su grupo de WhatsApp. Ya a su grupo de WhatsApp le va a llegar. Y lo mismo, ¿ya? Usted pincha, 30 minutitos contesta, es muy breve, una pregunta, digamos, ¿ya? Y eso es lo importante. Y nada, lo esperamos súper cariñosamente la próxima semana, Pati. Qué bueno. Fíjate que para ser viernes te conté yo que la otra vez me dijeron, Evelyn, pero los viernes Sí. muy mal día Ah, me. oye, para terminar, hay una observación que yo entiendo, porque casi como Carla de México. Carla, es verdad, estamos educando para la paz en un mundo en crisis y en un mundo violento. Sí, absolutamente. Sí. Pero María Montessori también. Ella conoció dos guerras mundiales, conoció el fascismo, conoció la guerra civil. Entonces, ella vivió mucha crisis de violencia y yo creo que por lo mismo decidió educar para la paz. Mm, Así que sí, educar para la paz en tiempo de crisis es más necesario que nunca. En mm, este mundo violento, más necesario que nunca. Esa es mi mm. respuesta, Carlita. Que tenga una muy buena noche. Sí, qué lindo. Muchas gracias también por sus comentarios. Sí, Sí, los leemos todos, ya los leemos todos cuando finaliza, cuando nos acostamos a descansar, ahí los vamos mirando, le agradecemos un montón. Siempre lindas palabras, ¿cierto? Que es lo que nos motiva muchísimo también con la Pati a seguir con esta posibilidad de democratizar el acceso a la educación, sobre todo la educación Montessori, que a veces se pasan con los valores. Em, entonces, porque yo soy psicóloga, pero siempre he trabajado con profesores y tenemos que ir apoyándonos entre todos, ¿cierto? Así que nada, eso. Nancy está arriba. Recuerden que por favor tienen que haber estado presentes, porque pues si no le llega, usted va a decir, Evelyn no me llegó, ¿por qué no nos llegó? Porque usted no estuvo presente, porque llegó al último, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, Pati querida, sin más que decir, te agradezco un mucho. gusto. Un gusto, muchas gracias, buen descanso para todos, Inés y todos los que estuvieron acompañando acompañándonos a través del seminario Zoom, maravilloso, 400 personas, más la gente que estuvo a través de Facebook, así que maravilloso también, ¿ya? Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Listo, Ahí estaremos. ahí estaré. Montessori en cualquier contexto. Eso, Colgado de un árbol. pero en cualquier contexto. Besito, buenas noches, muchas gracias. Callito. Chao.